Y precisamente para entender un poco cuál es el rol del Ecuador, de la sociedad en su conjunto, pero sobre todo de las políticas públicas sobre el cambio climático, nos acompaña a esta hora de la mañana una especialista que conoce mucho el tema. Natalie Green, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme al programa. Bueno, esta alerta mundial que ha lanzado esta comunidad científica y ha sido apoyada por Naciones Unidas, más allá del susto que nos puede generar o la curiosidad, ¿qué tenemos que hacer primero como sociedad ecuatoriana y luego como país? Bueno, me preocupa muchísimo este informe que sale el 9 de agosto del 2021, es del sexto informe que lanza el IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático, es conformado por por cientos de expertos alrededor del mundo, son todos ellos quienes anualmente estudian el clima y estudian cómo va avanzando el cambio climático, y este informe es un informe que prácticamente nos da un último aviso. O cambiamos o hacemos algo o realmente estamos condenando a la humanidad a un desastre sin precedentes. Este informe del cambio climático plantea que es inequívoco, ¿no es cierto?, y es irreversible y sin precedentes el cambio climático que estamos viviendo hoy ya en el planeta, y por lo tanto tenemos que actuar urgentemente porque ese gran y esperado que no queríamos llegar al 1.5 grados centígrados que fue el Acuerdo de París, vamos a vivirlo dentro de este mismo siglo, si es que hasta el 2030 no podemos cambiar esta situación y no podemos definitivamente dejar de emitir tantos gases de efecto invernadero. ¿Qué podemos hacer desde el Ecuador? Bueno, todos podemos hacer algo desde nuestras casas, el Ecuador también lo puede hacer. Por supuesto, lo pueden hacer más los países industrializados, los países que más emiten gases de efecto invernadero, pero Ecuador no solamente que emite gases de efecto invernadero, sino que además Ecuador deforesta. Ecuador no necesariamente contribuye al cambio climático con respecto al tema de sus emisiones, por sus carros, por sus industrias, pero lo que hace Ecuador es que deforesta sus bosques de una manera muy rápida, y Ecuador tiene bosques extremadamente importantes, tiene bosques que albergan no solamente y que secuestran mucho carbono y mucho CO2, sino que albergan muchísima biodiversidad. Nuestra responsabilidad como país es especialmente proteger nuestros bosques, que son aquellos sumideros de carbono que limpian el oxígeno y que permiten regular el clima, pero también, ¿no es cierto?, tenemos una responsabilidad como ciudadanos de qué es lo que podemos hacer en nuestras casas para dejar de consumir tanto petróleo, para poder, yo creo que no se puede separar a la crisis climática y solo pensar en la emisión de gases de efecto invernadero, sino que se tiene que pensar en un conjunto, cómo cambiar nuestro modelo de desarrollo, cómo vivir de una manera más armónica con la naturaleza, cómo dejar de contaminar, cómo realmente empezar a vivir de una manera mucho más orgánica, porque el planeta nos está dando varias señales que se ven justamente con los monzones, con el aumento de la temperatura, con el aumento del nivel del mar, con las grandes precipitaciones, con las sequías, pero que definitivamente ahora, incluso con la pandemia, que es de origen zoonótico, creo que la Tierra está dando un mensaje muy claro. Ahora, para el caso de Ecuador, la política del Estado en general y del gobierno, no de todos, ha sido una política extractivista petrolera, básicamente, combustibles fósiles. Eso aparentemente no va a cambiar en 10 años, por lo menos no se lo ve. Pero sí los consumidores podemos revertir esto con, por ejemplo, como usted bien lo decía, la adquisición de hábitos, sobre todo en movilidad, que es donde más se contamina, con vehículos híbridos, eléctricos, incluso pues usar menos vehículos de combustión y usar, por ejemplo, bicicletas, scooter, qué sé yo. Hay diferentes movilidades. Pero el transporte público, donde hay mucho uso de millones de personas en todo el país, sí se mueve con combustibles fósiles. ¿Qué tan difícil es cambiar esa matriz productiva? Bueno, no, sinceramente no es tan difícil. El gobierno sí ha planteado, y ahora nos preocupa este último decreto 95 que acaba de sacar, donde dice que quiere duplicar la producción petrolera. Yo creo que es de ciegos ver que el mundo está cambiando y está exigiendo que se dejen de emitir gases de efecto invernadero, por lo tanto, tiene que dejarse bajo tierra, ¿no es cierto? La mayor parte del petróleo, dando el IPCC, como la Agencia Internacional de Energía, hablan de dejar bajo tierra los 2/3 del petróleo, de las reservas conocidas de petróleo en el mundo, y por supuesto deberíamos hacerlo en los países más biodiversos del mundo como es el Ecuador.
que el gobierno de Lasso y bueno, los otros gobiernos también hayan querido aumentar la producción petrolera y ahora plantea hacerlo, no solamente que nos afecta a nosotros, sino al mundo, porque es petróleo que se quemará no tal vez en el Ecuador, sino que lo exportaremos y que seguirá contribuyendo a esta grave crisis que, como le digo, nosotros como Ecuador no solamente contribuimos por el sacar petróleo, quemar petróleo, sino que también por nuestra deforestación, que es tan grave, que es una de las más altas de Latinoamérica. Se puede cambiar el transporte público, justamente nosotros como colectivo, SEDENMA, Frente al Ambiente, tuvimos algunas reuniones con los candidatos a la presidencia y ahora presidente Lasso, y él se compromete justamente a hacer un cambio del transporte ecuatoriano para descarbonizar la economía ecuatoriana. Esto se puede hacer, no es algo imposible, se puede hacer que el transporte eléctrico el transporte público sea eléctrico, se puede hacer, simplemente se necesita de voluntad política y creo que ahora con este informe del IPCC existen todas las evidencias para que los gobiernos se pongan, ¿no es cierto?, en marcha urgente con respecto a las necesidades y a las acciones y políticas públicas que deben tomarse con respecto al cambio climático. Ahora, hay otro paradigma también que es complicado cambiar, y es que, por ejemplo, las nuevas tecnologías utilizan también muchos minerales. Por ejemplo, para hacer una batería de teléfono celular o incluso las baterías de los autos eléctricos se necesita mucho de metales o minerales como el litio y otros componentes que están bajo la tierra y que Ecuador no explota. De hecho, tenemos un porcentaje muy pequeño en la industria minera. El presidente también ha dado apertura para que la gran industria minera explote estos yacimientos que están bajo la tierra. Eso, por un lado, podría dar estas materias primas a las nuevas tecnologías no contaminantes, pero igual hay un impacto ambiental. Bueno, hay un problema muy grave con el tema de las energías renovables y es que todavía yo les llamo energías de transición, todavía no son la solución al problema porque, por ejemplo, nosotros en el 2020, que estuvimos aquí encerrados por la pandemia, tuvimos una grave crisis en la Amazonía por la tala de la balsa. Y la balsa se iba principalmente al mercado chino para realizar molinos eólicos para la energía eólica. Entonces también eso sucede con tanto, como usted mencionaba, las baterías para los carros híbridos, pero también se utiliza mucho el litio para lo que son el resto de energías renovables, solares, etcétera, y se están explotando, ¿no es cierto?, los recursos, por ejemplo, en el desierto de Atacama, produciendo también muchísimo impacto. Entonces tenemos que ver realmente el ciclo completo de la energía renovable, entender que para realizar estos molinos eólicos, esos paneles solares, se necesitan recursos, especialmente recursos fósiles, y no estamos solucionando el problema. Incluso cuando hablamos de los biocombustibles, se están deforestando grandes terrenos utilizando combustibles fósiles para supuestamente poner caña y tener un auto que utilice energía verde. Por lo tanto, esa no es la solución, son soluciones de transición. Definitivamente pueden ser un poco mejores que el petróleo, pero son soluciones de transición. Realmente lo que tiene que ocurrir es un cambio del modelo. Creo que hemos aprendido mucho durante esta pandemia de qué puede dejar de hacerse, de todos los viajes que pueden dejar de hacerse, de cómo se puede optimizar mediante la tecnología, los intercambios, cómo podemos utilizar, ¿no es cierto?, muchísimos más otros medios, como usted mismo mencionaba, la bicicleta y otros, para dejar de utilizar tantos combustibles fósiles, y tenemos que buscar otras alternativas. En Ecuador, por ejemplo, tenemos una cantidad de caídas de ríos, y en vez de pensar en grandes hidroeléctricas como el desastre del Coca-Cola Sinclair, pensar en pequeñas y mini centrales hidroeléctricas que provean energía y alimenten a la central eléctrica del Ecuador, para que podamos descentralizar el sistema ecuatoriano. Existen alternativas, por supuesto, existen alternativas comunitarias, y yo creo que lo interesante del cambio climático es que las soluciones son soluciones democráticas y que vienen de todas las personas. Todos tenemos que contribuir para este gran cambio. No hay una solución, no hay una persona ni una empresa que pueda hacer esta solución, pero sí podemos todos realmente poner el hombro, y lo tenemos que hacer porque cada vez más, y con estos últimos informes, vemos que la crisis está aquí, es ya, la vamos a vivir en este siglo, la estamos viviendo ya, y es urgente el cambio. Natalia Green, me queda clarísimo. Ojalá todos podamos entenderlo así. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Natalia Green es experta en cambio climático y hemos hablado sobre esta realidad que parece lejana para nosotros, pero nos afecta en el día a día, y ya lo vemos también aquí en el Ecuador, la conciencia, y es el cambio de comportamiento y hábitos que tenemos todos, los ciudadanos en casa
y también en nuestras actividades profesionales y en todas las actividades humanas que hacemos. Con esto estamos despidiendo nuestra señal informativa.